soy Silvana Pinheiro y antes de empezar a hablar de la homología molecular, me gustaría agradecer primeramente al doctor William Zamora por la invitación para participar del curso de Química Medicinal hablando del modelaje molecular, en especial la homología molecular. Bueno, uno de los avances más importantes en el diseño de fármacos ha sido el uso de las técnicas de modelaje molecular, como homología molecular, docking, dinámica molecular y otras técnicas. Son técnicas que pueden ser empleadas en el diseño de fármacos directa o indirectamente. ¿Ok? Indirectamente, cuando no están disponibles las estructuras de proteína y los parámetros electrónicos y estéricos que aclaran las relaciones estructurales y la actividad biológica. Directamente, directamente cuando se conoce la estructura tridimensional de la diana biológica para comprender las interacciones de los complejos ligando-receptor. Ambos los modos optimizan el ajuste de la molécula con el receptor. La mayoría de los medicamentos actualmente introducidos en el arsenal terapéutico depende en gran medida del uso de herramientas computacionales involucradas en el proceso de desarrollo. El diseño racional de un medicamento basado en la estructura, y su mecanismo de acción puede lograr el éxito esperado a través del conocimiento preciso de la mayor cantidad posible y disponible de información estructural sobre este bioreceptor. Aunque el número de estructuras resueltas, por ejemplo, por métodos experimentales, ha crecido rápidamente en los últimos años, debido a los avances logrados en las técnicas de determinación estructural, todavía hay poca o ninguna información estructural disponible para la mayoría de las proteínas elegidas como diana terapéutica activa, debido a la cantidad de secuencias de los datos primarios depositados en los bancos de datos de secuencias aún son mucho más grandes que el repositorio de estructuras. El conocimiento de la estructura terciaria de una proteína es una información valiosa para determinar su función, ya que puede permitir la identificación de dominios conocidos como sitios catalíticos, como sitios de modificación alostérica y otros que participan en un mecanismo regulador. Además, una vez determinadas las estructuras tridimensionales de las proteínas, podemos realizar uma investigação mais específica para encontrar inibidores, ativadores enzimáticos e outros ligandos que permitam a produção de fármacos mais eficientes e específicos, que é o desenvolvimento racional desejado de los fármacos, ¿ok? Antes de hablar diretamente de que é esta técnica de modelagem molecular, temos que ter claro alguns conceitos, como por exemplo, ¿qué es una proteína? ¿Okay? La definición de proteína, que son estas macromoléculas complejas compuestas de aminoácidos, y necesarias para los procesos químicos que se producen en los organismos vivos. Entonces, la vida está estrechamente enlazada a las proteínas, que son estas moléculas especiales que realizan las funciones más variadas en nuestro cuerpo, como transporte de nutrientes, metabólitos, catálisis de reacciones biológicas. Y es importante tener claro también que las proteínas de función similar tienen fragmentos de secuencia similares. O sea, sabiendo la secuencia de una proteína, se puede predecir su función si se parece a las proteínas de función ya conocida. ¿Ok? Bueno, vamos apenas clarear o acordar de la organización de las proteínas, cómo están organizadas. Las proteínas ellas tienen múltiples niveles de estructura. La básica es la estructura primaria, ¿ok?
En la estructura primaria de una proteína es simplemente el orden de sus aminoácidos. Por convención, el orden de escritura es siempre desde el grupo amino, ¿ok? Hasta el carboxilo final. Es importante tener claro que la función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte. Después tenemos la estructura secundaria. La estructura secundaria de una proteína es la que adopta espacialmente. Existen ciertas estructuras repetitivas encontradas en las proteínas que permiten clasificarlas en dos tipos, hélice alfa y las láminas beta, que tenemos el ejemplo de la alfa hélix. Y la estructura terciaria es la estructura plegada y completa en 3 dimensiones de la cadena polipeptídica. La cuaternaria solo está presente si hay obviamente más de una cadena polipeptídica. Con varias cadenas polipeptídicas, la estructura cuaternaria representa su interconexión y organización. Bueno, actualmente uno de los mayores desafíos es la elucidación de estructuras de nuevas dianas moleculares, principalmente proteínas, enzimas y receptores, y en consecuencia nuevos medicamentos. Por ejemplo, experimentalmente se puede determinar esas estructuras por cryo-EM, rayo-X, RMN y teóricamente por el método de ab initio o homología molecular. ¿Ok? En este contexto se han realizado esfuerzos en todo el mundo para elucidar el mayor número posible de estructuras tridimensionales, que son las estructuras terciarias y estructuras cuaternarias de proteínas. A pesar de las considerables innovaciones técnicas que existen, principalmente en las áreas de cristalografía de rayo-X, difracción de neutrones y resonancia magnética nuclear, persisten muchos problemas básicos. Por ejemplo, aquí hablando por método experimental, obtener muestras en cantidad suficiente para las pruebas necesarias es mucho más difícil y los cristales obtenidos no siempre tienen la calidad necesaria para el trabajo experimental. Por ejemplo, solo una de cada 20 proteínas aproximadamente producen cristales adecuados. Además, en ciertas clases de proteínas, por ejemplo, como las proteínas de membrana celular, la determinación estructural es un reto. Estas proteínas raramente se cristalizan fácilmente y pueden ser tratadas satisfactoriamente por resonancia magnética nuclear, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué modelar las estructuras de proteínas? Bueno, según estos problemas que acabo de describir, la dificultad para obtener estructuras experimentales, ¿no? Y también el alto costo para obtener esas estructuras experimentalmente es demasiado caro. Bueno, por otro lado, elucidar las secuencias de aminoácidos, que son las secuencias primarias, es una tarea relativamente más simple. Por esta razón, ahora hay una gran brecha, una gran diferencia entre el número de estructuras primarias y secundarias disponibles en los bancos de datos en relación a la estructura tridimensional de proteínas. Para tener una idea, por ejemplo, de este problema que estoy describiendo, este banco de datos, SwissProt, la base de datos más importante de estructuras primarias, tiene mucho más secuencia de residuos de aminoácidos que el PDB, la base de datos principal de estructuras de proteínas terciarias. Bueno, teóricamente, para obtener esas estructuras, por ejemplo, con el método ab initio, determinar la estructura de proteína mediante este método es un desafío muy grande. Todavía no tenemos algoritmos capaces de simular con precisión la acción de las leyes que rigen el proceso de plegamiento o empaquetado, que es el folding, ¿ok? Entonces, es un método más complicado, más costoso y aún enfrenta desafíos
para determinar estructuras de proteína. Y la homología ya es una herramienta más exitosa para predecir estructuras de proteínas tridimensionales. Entonces, ¿qué es la homología molecular? ¿No? Ya que es una herramienta más exitosa para predecir, ¿qué es el modelado por homología? Es un método, aquí tenemos una definición, pero en general es un método que permite predecir la estructura deseada de una proteína deseada, que podemos llamar de target, conociendo solamente su secuencia de aminoácidos, que es estructura primaria, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, y la estructura terciaria de una proteína homóloga, que esta proteína fue resuelta, por ejemplo, por rayo X o resonancia, que es llamada de template, ¿ok? Entonces, el modelado molecular por homología se refiere a un método para construir la estructura de la proteína que no se conoce en nivel de resolución atómica a partir de la secuencia de aminoácidos primaria, ¿ok? De una proteína llamada de target o objeto y un modelo de estructura tridimensional de proteínas homólogas llamada de molde o template. Entonces, en esta herramienta, que es una herramienta exitosa que predice la estructura tridimensional, la modelización molecular ela se basa en el concepto de evolución molecular. El concepto de evolución molecular, yo quiero decir que en la similaritud entre las secuencias primarias de dos proteínas, lo que implica proteínas homólogas, o sea, concepto común, con estructuras tridimensionales similares. Es decir, se supone que la similaritud entre la estructura primaria de esta proteína y la estructura homóloga de las estructuras tridimensionales conocidas implica una similaritud entre ellas. ¿Okay? El modelado molecular por homología es esta técnica utilizada cuando la determinación estructural de proteínas por técnicas experimentales, como acabamos de ver, no es posible. Y el método de modelaje se basa en la hipótesis de que una secuencia de aminoácidos similar implica una estructura y función similar entre diferentes proteínas, incluso si están aisladas de diferentes organismos. Es un método alternativo no experimental que permite, basándose en conocimiento de la estereoquímica de aminoácidos y la información adquirida de estructuras terciarias ya resueltas, predecir la conformación de proteínas a partir de la secuencia primaria de aminoácidos. ¿Okay? Aquí tenemos un esquema general del proceso de modelaje de proteínas por homología. Bueno, aquí intenté resumir en 5 pasos, ¿ok? Pero para cada uno de los pasos hay una gran cantidad de métodos, de programas, de servidores específicos, ¿ok? Bueno, entonces, inicialmente, esta técnica va a identificar y seleccionar templates, modes, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo, a partir del momento que yo conozco una secuencia y quiero modelar esta proteína, yo tengo que seleccionar templates, tengo que identificar modes para construir la proteína problema, el target, ¿ok? Identifiqué estructuras, seleccioné el template, ahora vamos a alinear, hacer alineamiento del target con el template, ¿ok? Entonces, ese es un paso muy importante de esta herramienta, porque tiene que ser bastante cauteloso con este paso, ¿ok? Y a partir del alineamiento, tengo la construcción del modelo usando las informaciones de
del molde, del template y finalmente la validación de este modelo. ¿Ok? Este modelo está ok. A partir de, de la validación, ok, entonces ya tengo mi modelo. Pero si este modelo no está ok, podremos volver a las etapas identificar o seleccionar templates, porque es una etapa muy importante, es la etapa más importante porque tengo que seleccionar un template correcto, tengo que hacer un alineamiento perfecto para este modelo ser validado. ¿Ok? Bueno, identificación y selección, ¿no? El primer paso de este método es identificar al menos una proteína de estructura tridimensional conocida, que se verá como el mold, como el template, para determinar la estructura de la proteína problema, de nuestro target. ¿Ok? Dos situaciones son en general posibles. Primero, se conoce la familia de la proteína a la que pertenece la proteína problema, o el target. Sí, se conoce. Bueno, en este caso es suficiente seleccionar la proteína mold directamente del banco de datos, PDB. ¿Ok? Entonces, seleccionando directamente ya con una identidad ok, entonces por empezar este modelado. Pero si no se sabe, no se conoce a qué familia pertenece la proteína problema, en este caso, el método más simple es buscar sistemáticamente, buscar uno o más moldes, templates adecuados en una base de datos de estructuras primarias derivadas de proteínas almacenadas en el PDB y herramientas también de búsqueda como BLAST, como FASTA. FASTA es base de datos de secuencia de pares de bases de ADN o aminoácidos como GBank, SwissProt y otras herramientas como el PIR, que es recurso de identificación de proteína, para encontrar un molde, un template adecuado. Bueno, para encontrar la proteína del molde, inicialmente se realiza una búsqueda de moldes en la base de datos de proteína, ¿ok? Pero esa identificación puede llevarse a cabo teniendo en cuenta varios aspectos, tales como conocimiento estructural, similaritud de función, expresión por el mismo grupo de genes, similaritud secuencial o incluso correlación evolutiva. Esta selección requiere que las proteínas tengan más de 25% de identidad, que es el rango aceptable de identidad secuencial para realizar el modelado molecular. ¿Ok? Bueno, a partir del momento que yo encuentro un molde, un template fiable, acima del 25% de identidad, existe una gran probabilidad de que estas proteínas tengan estructuras tridimensionales similares y se puede construir un modelo para proteína problema. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico enseñando exactamente un output de un programa Modeler, que es un programa para hacer este tipo de modelaje. Y este programa, por ejemplo, cuando submetemos nuestra secuencia problema, secuencia de aminoácidos, tenemos muchas proteínas homólogas, ¿ok? Pero tenemos que, o sea, ha sido identificado proteínas homólogas. Ahora tenemos que seleccionar. ¿Basado en qué? Baseado en la identidad, primero punto. Entonces aquí observamos que tenemos la proteína 2C9MA con 98% de identidad y la proteína 2ZBDA que tiene 96%. Ok, entonces encontré mi proteína. Otro punto clave es la resolución cristalográfica de esta proteína. Por ejemplo,
esta proteína que está en rojo tiene una resolución de 2.4. Es una buena resolución comparado con la que está de azul. Aquí también tenemos una proteína con 2.3, una buena resolución, pero la identidad muy baja. Entre las dos, quedamos, por ejemplo, con esta de 96.96% de identidad. Bueno, a partir de 90 es perfecto. Además, tenemos que una resolución cristalográfica muy buena, 2.4, ¿ok? Entonces, cualquier una de las dos podría ser un molde perfecto para la construcción de este modelo en este ejemplo, ¿ok? Segundo paso es el alineamiento de secuencias de residuos de aminoácidos. Bueno, una vez que se ha definido el molde, el template, la secuencia de la proteína problema, nuestro target, se alinea con la secuencia mode. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la secuencia mode y abajo tenemos la secuencia problema, nuestro target. Los asterísticos son los residuos idénticos. ¿Ok? Bueno, en este paso, segundo paso, que es el alineamiento, que es un paso muy importante, ya vamos a hablar por qué. El objetivo del alineamiento es que alinear, obviamente, ¿no? Pero alinear qué? Alinear residuos estructuralmente equivalentes, teniendo en cuenta características estructurales comunes, tales como elementos de estructuras secundarias y residuos catalíticos. En este proceso se producen espacios vacíos que llamamos de gaps. Estos espacios representados aquí en el alineamiento por líneas discontinuas que corresponden visualmente a las regiones de loops, si en el paso de identificación del molde se selecciona más de una estructura, se busca alinear la secuencia del problema, nuestro target, con la secuencia de todos los moldes disponibles. En este caso, se obtiene un alineamiento múltiple, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de un alineamiento simple, un alineamiento entre solamente la secuencia del molde con la secuencia del target, y aquí tenemos un ejemplo de alineamiento múltiplo. Este tipo de alineamiento múltiplo, por ejemplo, es un alineamiento. Este tipo de alineamiento se considera más confiable que el alineamiento simple, que implica solo las dos secuencias. ¿Por qué? En el caso del alineamiento múltiplo, le permite detectar más fácilmente las características estructurales comunes de las proteínas homólogas. O sea, tengo una cadena de proteínas para comparar con la proteína problema. Existen muchos programas utilizados en los procesos de alineamiento, como por ejemplo BLAST, FASTA, Cluster, Mutalign. Son programas muy importantes y están todos disponibles como servidores de internet para este tipo de alineamiento. Este es un ejemplo del programa Modeler que selecciona, a partir del momento que selecciona muchas secuencias, también selecciona, aquí tenemos un alineamiento bien interesante porque tenemos un número de identidad de 90, acima de 90. Entonces, es un alineamiento bastante confiable, aunque el más recomendable es el alineamiento múltiple. Isso depende de programas. En este caso de alineamientos simples, utilizamos el programa Modeler. Bueno, después del alineamiento es posible reconocer regiones estructuralmente conservadas, que son regiones en asterísticos, y regiones variables. Los primeros corresponden a las regiones de máxima similaritud, ¿no? Las regiones conservadas, es decir, en las que las conformaciones son muy similares. En las regiones variables, en general, no hay correspondencia estructural. Principalmente se encuentran estos espacios. La mejor alineación de varias secuencias de estructura conocida se obtiene solamente en las moléculas
o mediante restricciones espaciales. Ustedes podrían preguntarme, bueno, es una etapa importante, diría yo, sí, muy importante. ¿Puede mejorar la calidad de este alineamiento? Bueno, sí, puede mejorar la calidad de la secuencia con la ayuda de otra información. Entonces, por ejemplo, cuando tienes varias secuencias homólogas, puede construir un perfil estructural de la familia de proteínas. Además, la información de las estructuras del molde se puede utilizar como guía para el alineamiento. La información permite modificar interactivamente el alineamiento y por lo tanto la estructura tridimensional de la proteína problema del target. ¿Ok? Precaución. Es importante este tipo de procedimiento para evitar cambios drásticos, tener mucho cuidado en la conformación del esqueleto estructural del modelo. ¿Ok? Como la evaluación de un modelo tridimensional es más fácil que de un alineamiento de secuencia, un buen procedimiento es generar varios modelos alternativos. A partir de aquí, del alineamiento, generar varios modelos alternativos y después elegir el más satisfactorio cuando hay dudas sobre este alineamiento. ¿Ok? Bueno, es más importante tener claro. Hay programas que utilizan un alineamiento múltiplo, otros el simples, pero también hay programas que primero realiza un alineamiento múltiplo, selecciona los mejores y finalmente eh, centra-se en un único template. La construcción del modelo, que es exactamente la generación de coordenadas cartesianas. Entonces, para esta predicción, para construir este modelo, se puede construir modelando las regiones estructuralmente conservadas, modelando las regiones de loops y modelando las cadenas laterales. Por ejemplo, en modelado de regiones estructuralmente conservadas, la ubicación en espacio tridimensional de tantos átomos de la proteína problema como sea posible dependen de alineamiento y la construcción de la parte interna de la proteína problema de target se basa en la idea de que la conformación de la cadena principal de la estructura del molde puede transferirse a ella. Existen muchos métodos para modelar estas regiones conservadas. Por ejemplo, los más importantes son el modelado uniendo cuerpos rígidos, enlazando los cuerpos rígidos, el modelado mediante la combinación de segmentos, modelado satisfaciendo restricciones espaciales. Para modelar estas regiones de loops, las diferentes funcionales entre los miembros de la misma familia de proteínas son en general una consecuencia de las diferencias estructurales en la superficie externa de las proteínas. Estas diferencias provienen de sustituciones, eliminaciones, inserciones de residuos en las cadenas de proteínas homólogas, principalmente en los loops. ¿Ok? Son estas regiones. Las regiones más expuestas de las proteínas. Debido a que son regiones estructuralmente variables, los loops generalmente determinan la especificidad de las proteínas, contribuyendo a la estructura de los sitios de unión, en el caso de enzimas situativos. En consecuencia, el modelado de los loops es un paso esencial en la generación de modelos de proteínas por homología. El modelo de loop puede verse como un problema de plegamiento de proteínas. La conformación de un segmento de una cadena de polipeptídico debe obtenerse a partir de su secuencia. Sin embargo, los loops son generalmente pequeños y esto causa una distorsión de la flexión que es difícil de evaluar a priori. Además, la conformación de un dado segmento en loops está influenciada por la estructura del resto de la proteína. En otras palabras, las conformaciones de los loops deben tener baja energía interna y no interactuar desfavorablemente con el resto de la proteína.
Debido a estas complicaciones, el modelado en loops es sin duda el paso más difícil para predecir el modelo de proteína. En consecuencia, es en estas regiones donde la probabilidad de errores de modelado es mayor. Entonces tenemos que tener bastante cautela en el modelado, no solamente cautela, pero criterios, ¿ok? Y el modelado de las cadenas laterales, como en el caso de los loops, las conformaciones de las cadenas laterales también se modelan a partir de datos estéricos y energéticos de estructuras similares obtenidos experimentalmente. El modelado se realiza con la ayuda de bases de datos de rotadores de cadena lateral permitidas derivados de estructuras terciarias del banco de datos PDB de alta resolución. Bueno, entonces, a partir de esta construcción de modelo, llevando en consideración todas estas regiones, el modelo es construido y obviamente tenemos que validar este modelo. La validación es un paso importante en el proceso de modelaje de homología, donde se evalúa la calidad de los modelos generados, especialmente si se conservan las orientaciones para los residuos del sitio, por ejemplo, de unión a proteínas. Un paso esencial tras construir un modelo es visualizarlo para localizar errores obvios como los nudos, los loops muy largos o los choques estéricos. Podemos además estimar su calidad con la ayuda de herramientas como por ejemplo PDB-Sum, Modeval, Modefold. Son herramientas que ustedes solamente submeten el modelo construido y tiene una cantidad de criterios para evaluar y validar este modelo. Y la calidad estereoquímica del modelo es un punto muy importante, es de fundamental importancia porque evalúa las regiones más favorables para este modelo. Y el programa más utilizado en la evaluación de parámetros estereoquímicos es el ProCheck. Este programa genera un gráfico que llamamos de Ramachandra y este gráfico es particularmente útil porque define los residuos encontrados en las regiones energéticamente más favorables. Entonces, este gráfico, él dice si las regiones energéticamente más favorables y desfavorables y también guía la evolución de la calidad de los modelos teóricos o experimentales de proteínas. Distribución de residuos de aminoácidos en este gráfico con respecto a qué? A los ángulos de torsión. Este gráfico indica la calidad estereoquímica del modelo propuesto de acuerdo con el porcentaje de residuos de aminoácidos modelados que presenta ángulos especialmente posibles en las regiones más favorecidas del gráfico. El parámetro que más se utiliza también, além de este, es el gráfico no el gráfico, pero la diferencia que se puede notar entre el alineamiento de template con el modelo construido, que es el RMSD. Este parámetro más común que expresa la diferencia entre dos estructuras de proteínas y es un método que se puede utilizar el programa PyMon para hacer este alineamiento, que es la desviación cuadrática media. Entonces, en posiciones atómicas entre las dos estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura, el modelo construido en amarillo y el template en azul, el molde que fue utilizado. Bueno, programas para realización de esta herramienta, de este modelado. Muchos programas, existe una lista muy grande de programas, pero tenemos que tener en cuenta muchos criterios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el SysModel,
que es para trabajo sin supervisión, con una excelente evaluación posterior de la calidad. Es un programa que usted submete su secuencia primaria del target, o sea, de la proteína problema, y en minutos tiene su modelo construido. Es una herramienta muy fácil, pero usted no puede tener una supervisión de los pasos. Después tiene este Auto 3D. Es un programa que permite elegir moldes y editar los alineamientos. O sea, usted submete una secuencia y puede elegir los templates que van a ser utilizados y también editar los alineamientos muy fácilmente, aunque tiene una interfaz anticuada, pero es un buen programa. Y yo particularmente me gusta el Modelé porque es un programa para tareas más que exijan un control absoluto de los detalles del proceso de modelado, la inclusión de ligandos, la evaluación de calidad. Para algunos trabajos especiales de modelado se han publicado servidores dedicados, como por ejemplo el Modelé para proteínas de membrana, que es una proteína muy difícil para predecir. Entonces me gusta el Modelé porque es un programa donde usted tiene un control, una supervisión de cada etapa, desde la selección e identificación de modelos de template hasta el alineamiento, donde usted puede tocar en prácticamente todos los pasos. ¿Ok? Bueno, ahora ya hablamos de del método, hablamos de los pasos, de la validación, pero también tenemos que llevar en cuenta los límites empíricos del modelado. Entonces, el modelado por homología ele puede ser una herramienta poderosa, pero es importante conocer sus limitaciones para emplearlo correctamente. Tenemos que ter criterios, ¿ok? Como estoy diciendo desde el principio. Os dois fatores mais decisivos a la hora de construir modelos comparativos son la elección del template, la elección del model y sus alineamientos contra la secuencia primaria. Respecto a las estructuras mold, o sea, escoger los templates, en promedio, el uso de varios templates produce modelos más precisos. ¿Por qué? Porque capturan mejor entre todos los posibles conformaciones de las proteínas de la familia. Sin embargo, es más determinante todavía el problema de los alineamientos. Realmente, la piedra angular del proceso de modelado a establecer exactamente qué residuos del template se corresponde con qué residuos de la secuencia problema. Esta correspondencia es obvia cuando las secuencias son muy parecidas, pero se va diluyendo a medida que una secuencia acumula mutaciones respecto a la otra. La medida más utilizada para medir esta semejanza o divergencia es el porcentaje de identidad de secuencia, que se calcula, podemos observar claramente aquí, como se muestra en esta figura, este ejemplo de alineamiento entre una secuencia que queremos modelar, que es el target, y el template, detallando el cálculo de la identidad de secuencia, que es la proporción de posiciones de un alineamiento que son idénticos. Entonces tenemos aquí la suma de todos los alineamientos idénticos, tenemos un valor que es la identidad. Ok, ahora vamos a jugar un poco construyendo una proteína a partir de la secuencia primaria de una proteína. Utilizando este programa que el Swiss Model es un servidor de modelado de homología de estructuras de proteínas completamente automatizado, accesible a través de este servidor aquí abajo. Y el propósito de este servidor es hacer que la predicción de las proteínas sea accesible para todos los investigadores, estudiantes de la ciencia de la vida en todo el mundo. ¿Okay? Bueno, vamos a predecir la estructura tridimensional de ATPase
de Plasmodium falciparum, que es el zancudo, según mi hija, el mosquito transmisor de la malaria, utilizando la técnica de modelado molecular. A partir de esta secuencia FASTA, que es la secuencia de aminoácidos de esta proteína problema de nuestro target, vamos a construir la estructura tridimensional. Bueno, entré en servidor, Start Modeling, y voy a copiar esta secuencia y buscar por template. Entonces, observen que está buscando, identificando y seleccionando modelos para construcción de esta estructura tridimensional de proteína. Vamos a llevar en consideración la identidad, o sea, a partir de 25% de identidad, y también la resolución cristalográfica de esa proteína modelo. ¿Ok? Aquí tenemos 50 templates. A partir de aquí vamos, el programa ya te indica una mejor estructura, ¿no?, para ser el template, pero siempre llevamos en consideración la identidad y la resolución de la proteína. Por ejemplo, aquí tenemos esta proteína 4B W como una de las proteínas mejores para hacer el modelo, porque tiene 48.11 de identidad, por ciento de identidad, y una resolución de 2.5 angstrom. Entonces aquí tengo la estructura del modelo seleccionado como template. Entonces a partir de aquí, o sea, puede buscar otros de otras familias y todo, pero bueno, como he dicho, el programa ya selecciona uno y el próximo paso es construir este modelo. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro modelo construido, el modelo de ATP, de la proteína de Plasmodium falciparum, y este modelo fue basado en el template 4BEW que fue seleccionado por el programa SwissMod. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden buscar otras secuencias de aminoácidos, una secuencia cualquier, hasta mismo poner para jugar, por ejemplo, puede poner secuencias aleatorias de aminoácidos, por ejemplo, y someter y entender paso a paso y seleccionar un modelo. ¿Ok? Es solamente para enseñar que eso es un programa muy práctico para predecir, pero cuando tienes una proteína problema, ya proteína de membrana, ya otros programas más robustos, como por ejemplo Model es más confiable para hacer ese tipo de predicción. ¿Ok? Bueno, entonces a partir de aquí el paso es sacar, validar, por ejemplo, este modelo haciendo alineamiento como en PyMol, como RMSD, en programa ProCheck con gráficos de Ramachandran, para tener informaciones y validar este modelo. ¿Ok? Bueno, terminamos aquí. Cualquier duda, ustedes pregunten o hasta mismo escribir en los comentarios abajo del video. Muchas gracias.